Han pasado 3 meses desde que firmó el contrato. Él narró todo, desde el momento en que salió de Rusia hasta que llegó a Donetsk y se sumergió en las batallas. Fueron días de furia, tanques explotando de ambos lados, soldados cayendo y el suelo cubriéndose de cadáveres a medida que el frío se intensificaba. Bajo el eco de risas y el peso de música ensordecedora, el ruso desafiaba a la muerte como quien juega con lo inevitable. La vida del soldado estaba hecha de días de batallas constantes y difíciles. El principio de sus combates y las dificultades que enfrentaba para sobrevivir generaron relatos impresionantes sobre una guerra terrible, que también era una de las más documentadas de la era moderna. El nombre del militar en cuestión era Evgeny Shipakovsky, con el nombre en clave Druida. Él comenzó sus relatos con una frase bastante intrigante. En general, este canal trata sobre una persona no muy inteligente que firmó un contrato con la Brigada de Infantería de Marina 155. Ese, que fue uno de los primeros posts, fue publicado el 18 de octubre de 2023. Druida tal vez fue un poco impulsivo al tomar su decisión. Según él mismo, tenía flojera de trabajar y el dinero se le había acabado. Pero el salario, sin duda, era un atractivo, ya que un militar estaba recibiendo cerca de $2,000 al mes, dependiendo de la época en que se enlistó. Era más de 2 veces y media el salario promedio de Rusia, además del pago único de cerca de $20,000, que también variaba según la época y el lugar de la firma del contrato. Eligió participar de inmediato en la Brigada de Infantería Naval número 155. Se quedó algo impresionado de que incluso alguien con su salud pudiera convertirse en un infante de marina. Solo le midieron la presión y le dieron la categoría de Salud B, o sea, apto para el servicio militar con pequeñas restricciones. Más tarde, vería que no habría ninguna restricción en sus aventuras durante los asaltos a las defensas ucranianas. Él y los nuevos fusileros formarían un nuevo batallón para ser enviado a la zona de operación militar especial, para poner en práctica una nueva estrategia de las Fuerzas Armadas rusas en el sur de Donetsk. Al recibir el equipo, todavía se impresionaba por estar yendo a la guerra. Shipakovsky pensó que era gracioso haber sido nombrado subcomandante sin siquiera haber hecho el servicio militar obligatorio. Fueron a un campo de entrenamiento, no hicieron nada durante 4 días y regresaron porque ya tenían nuevas órdenes, debían ir a Rostov. Recibió su equipo, pero se interesó en un kit que comúnmente se vende a los militares rusos. Por cerca de $450 podía comprar equipo de marcas militares de buena calidad como Emerson Gear y Cry Precision. Druida fue animado por sus compañeros a tomar un vuelo civil a Rostov. Esperaron bajo el sonido de mucha música, con muchos soldados emocionados por el viaje. Fue un vuelo tranquilo con un avión lleno de militares recién contratados. Las barracas eran animadas, pero, según el propio Druida, el ambiente parecía un burdel en llamas en un barco que se está hundiendo. El batallón, de buen humor, estaba reunido, cada quien con sus kits, todos medio fuera de lo normal, y no era de extrañar que pensara en comprar un kit nuevo. Druida escribió a finales de octubre que le gustaría hacer un análisis inteligente sobre la situación geopolítica del mundo. Pero, sinceramente, ni siquiera tenía tiempo para coser bien los agujeros de su equipo. Así que por ahora, su público tendría que sobrevivir sin su importante opinión sobre la política mundial. Poco a poco, el material que compró empezó a llegar con un silenciador para poner en su cara. El mes de noviembre llegó sin muchas novedades, además de que el frío aumentaba, y una publicación criticando los métodos de combate urbano de los israelíes en Gaza. Pero en ese mes ya estaba en la zona de combate, sin publicar nada, precisamente cuando llegó ahí.
Los infantes de marina del 155 tenían el deber de tomar Novo-Mikhailivka lo antes posible, iniciando la estrategia para rodear Vuhledar por el sur y acabar con su ruta de suministros. Druida no participó en las tropas que tomaron Vuhledar en enero y febrero de 2023, pero la historia corría entre los batallones de infantería de marina. Los veteranos que sobrevivieron a las oleadas contaron lo difícil que fue ese invierno. Ahora Novo-Mikhailivka sería la redención. El inicio de la quema de Vuhledar cuando la ciudad estaría sitiada por completo. Uno de los planes rusos era atacar Novo-Mikhailivka para después dominar las rutas de abastecimiento de Vuhledar. Los nuevos batallones, formados para la 155 y otros grupos que operaban en la zona, estaban atacando con todo lo que tenían. Cada grupo táctico de batalla ruso tenía alrededor de 700 a 800 soldados, pudiendo llegar a 900. El tanque T-62M ruso disparó contra las posiciones ucranianas. Su bombardeo en la línea de árboles tenía como objetivo debilitar la defensa para la infantería, suavizando la posición para el ataque de la columna. Un depósito de minas fue destruido por los drones de la 155, creando una columna de fuego junto a los árboles. El ataque comenzó al principio del invierno, con el frío convirtiéndose en una nueva amenaza para los soldados. Los Javelins y drones, vista en primera persona de la Brigada de Asalto Aéreo 79 de Ucrania, destruyeron los blindados rusos. Uno tras otro, se incendiaron antes de lograr llegar a la posición. Como resultado, Druida hizo una publicación menos animada con vendas médicas ensangrentadas. 20 heridos en un solo ataque. Se animó unos días después, en diciembre de 2023, cuando grabó a sus compañeros con un arma antidrones que podría ayudarles bastante. Hablando de drones, los halcones mursos del 33º Regimiento de Fusileros Motorizados pusieron sus drones vista en primera persona para explotar bajo una posición ucraniana con una ametralladora pesada. En las cercanías de Novo-Mikhailivka, los kamikazes tenían la precisión que los rusos necesitaban para cazar las posiciones enemigas con golpes más directos. Por eso, volaron sobre Novo-Mikhailivka, alcanzando las posiciones defensivas de Ucrania. Los aviones rusos no dieron descanso a los ucranianos. El uso de las fuerzas aeroespaciales bielorrusas era una de las mejores herramientas que tenían las Fuerzas Armadas de Moscú. Los soldados decían que con esas bombas planeadoras nunca descansaban. Siempre era lo máximo que se podía lanzar contra los enemigos. El buen humor de Druida y sus amigos regresó cuando empezaron a tomar algunas de esas posiciones. Bombardeadas, viendo edificios destruidos y vacíos, llenos de cadáveres de soldados. Celebró su cumpleaños y comió lo que había disponible para mantener fuerzas para los combates y el buen humor. La artillería actuó para golpear las defensas ucranianas. En ese principio de invierno hubo muchos disparos para reducir las fuerzas de la Brigada 79. A pesar de la menor precisión, tantos golpes debilitaron las posiciones y dejaron a los soldados sobrevivientes más expuestos. Los fusileros del Regimiento 33 continuaron usando drones kamikaze para atormentar las posiciones ucranianas. Los soldados de Kiev intentaron huir dentro de las trincheras, pero fueron perseguidos por las explosiones. Un grupo de asalto, liderado por un tanque con rodillo antiminas, se acercó a las fuerzas ucranianas. Druida y los otros desembarcaron para atacar. Bajo bombardeo enemigo, los soldados rusos permitieron que el apoyo de su propia artillería debilitara aún más la resistencia ucraniana. Las granadas fueron lanzadas en medio del avance. Al final, fue otra posición conquistada rumbo al nuevo único idioma. Los hombres celebraron pisando el mismo suelo donde se derramó la sangre de los adversarios. Habían avanzado 100 metros más hacia el objetivo y todavía pudieron recoger algunos trofeos. De pronto todo cambiaba. Las posiciones ucranianas estaban explotando, mientras Druida y sus compañeros se divertían, pisando el suelo que el enemigo había perdido. Druida por sí solo estaba ileso.
La guerra le dio su gracia y favor, y él aprovecharía esos días. La victoria embriaga al hombre, a veces con una leve sensación de inmortalidad. La adrenalina hizo que el corazón retumbara en el pecho. Fue una euforia que recorrió cada centímetro de su cuerpo. Le dio una ligereza inusual al espíritu. Tanto así que, en enero de 2024, Shipakovsky ya buscaba ansiosamente nuevos asaltos. En el primero de ellos, ya quedó como comandante de un equipo de armas pesadas. El inicio de los ataques fue duro. La Pulemiot, Kalashnikova, Modernizirovani, Druida disparó con fuerza mientras él hacía avanzar a sus soldados contra los ucranianos. La ametralladora hizo su ruido para dar cobertura al escuadrón, avanzando. Los hombres avanzaron confiados en que el fuego pesado detrás de ellos mantendría a los ucranianos a raya. Dispararon los RPGs contra los adversarios, haciendo que las defensas enemigas fueran aún más precarias. Ese avance se volvió más violento. Druida fue tomado por el frenesí de la guerra, sonriendo mientras disparaba todo lo que tenía con la Pulemiot Kalashnikova Modernizirovani. El corazón hervía con la oleada de sensaciones que solo el combate podía traer. Una energía adictiva corría por la sangre, pero tanta furia mantuvo el dedo en el gatillo por demasiado tiempo. Cuando se dio cuenta, la munición se había acabado. La guerra hizo sus trampas. El combate cambió rápidamente. De repente, ya estaba retrocediendo en la trinchera, comenzando la evacuación. La artillería de Kiev explotó cerca. Algunos hombres quedaron en el camino. Druida siguió avanzando hacia unas construcciones tomadas recientemente. Los FPVs ucranianos aparecieron como una bandada de demonios que descendieron rápidamente sobre los soldados. Uno de ellos cayó cerca de Druida, pero tuvo la suerte de no ser alcanzado por ninguna esquirla. Salió del combate embriagado por la guerra, diciendo que seguía vivo y entero, un águila. 12 horas después de tomar lo que llamó el desayuno de los guerreros, pidió participar en otro asalto. La otra compañía no negó un rifle más en ese combate. Ya al inicio del ataque, la columna fue alcanzada por los drones kamikazes ucranianos. El tanque perdió la torreta en una explosión cuando comenzó la lluvia de fuego. El transporte de Druida era un vehículo de transporte blindado multipropósito, un blindado armado con un cañón de 30 milímetros y una ametralladora PKT. El vehículo fue alcanzado por un dron llenándose de llamas. Él y sus compañeros, aún vivos, grabaron encuentros chupacobos que gritaban al piloto que no huyera, que aguantara firme. Fueron 500 metros de viaje bajo el fuego, con el metal crujiendo y las llamas crepitando. Al final el piloto terminó entrando en pánico, detuvo el vehículo y huyó, desesperado. Druida y los otros soldados salieron del vehículo de transporte blindado multipropósito para refugiarse en las trincheras. El ataque empezó a volverse completamente desorganizado por los kamikazes y la artillería ucraniana. El metal fue retorcido por las explosiones. El avance por los alrededores de Novo-Mikhailivka se volvió un desastre, con llamas por todas partes. Los hombres intentaron huir hacia las construcciones que la propia artillería rusa destruyó durante sus conquistas. Los drones volvieron a aparecer para amenazar las vidas de Druida y sus hombres. Intentaron resistir, disparando hacia el cielo para ahuyentar a las plagas. Era difícil, pero lograron acertar a uno, lo que les dio más tiempo para huir. Tuvieron que esperar a que la munición del vehículo de transporte blindado multipropósito detonara completamente y que el metal fuera consumido por el fuego para finalmente poder salir de ahí. Lo peor era que ahora tenían que buscar al maldito piloto, que todavía seguía huyendo desesperadamente. Horas después de esconderse y caminar, lo encontraron. Los soldados que se quedaron junto al MTLB todavía en la trinchera fueron cazados por los drones. Era difícil lograr escapar en esa posición. Algunos ya estaban cubiertos por el fuego, teniendo que quitarse la ropa humeante. Otros corrieron por los agujeros, pero la persecución terminó con explosiones sobre sus cuerpos. Tardó, pero un BMP apareció para rescatarlos. Subieron felices a la máquina, con bromas y juegos. Afortunadamente, ese blindado tenía equipos adecuados de interferencia electrónica que alejaron los drones de Vis.
Druida solo lamentó haber perdido la mitad de su equipo. Además, cuando regresó a la base, notó que parte de sus cosas habían sido robadas. Pero la guerra estaba demasiado fuerte en su sangre, viajando en sus sueños con dosis cada vez más potentes. Sobrevivió a 2 oleadas de asalto en un intervalo de 12 horas entre cada una. Los ucranianos intentaron matarlo de todas las maneras, pero aún no lo lograron. No tenía ni una sola esquirla en el cuerpo. Enviaron una captura de pantalla de uno de sus videos. Según él, eran canallas bajo fuego, con hielo en las venas durante el bombardeo. A mediados de enero, llegó a 1000 suscriptores en su canal, lo que lo emocionó y decidió comprar una cámara de acción para poner en su casco. Los drones kamikaze rusos seguían devastando las posiciones ucranianas. Las explosiones incesantes estaban agotando a la Brigada 79, encargada de la defensa de Novo-Ombreka-Límpica. Bajo fuego intenso, las trincheras ucranianas se debilitaban, mientras el ejército enfrentaba dificultades para reforzar al personal y mantener sus líneas. A pesar de eso, la artillería ucraniana logró contener algunos avances de las columnas rusas. Sin embargo, cuando los drones del 155 localizaron el buceiro en 777, dirigieron la artillería para lanzar bombas de racimo y destruirlo. Luego, aviones lanzaron bombas fuerzas aeroespaciales bielorrusas en secuencia sobre las trincheras, causando explosiones devastadoras que aniquilaron a los soldados y debilitaron aún más las defensas. Estos ataques incesantes tenían como objetivo preparar el terreno para nuevos asaltos mecanizados de la infantería rusa, creando un escenario desolador y sangriento en las líneas ucranianas. 10 días después de su último asalto, Druida y sus compañeros fueron llamados una vez más. Los ataques sobre Novo-Ombreka-Límpica eran tan constantes como la nieve que caía en enero. Las órdenes eran no detenerse. La 79ª Brigada de Asalto Aéreo de Ucrania no aguantaría. Todo apuntaba a que pronto cedería ante los avances rusos. Druida estaba animado cuando los hombres se reunieron durante la noche. La música sonaba fuerte en el frío ucraniano mientras se calentaban frente a una fogata. Subió rápidamente a uno de los transportes para otra columna, partiendo hacia Nueva Ombreka-Límpica. Aún embriagado por la guerra, siguió con las armas apuntando a los ucranianos, gritando groserías huecas a los compañeros y hablando sobre los últimos asaltos con una broma. Él mismo participaba ahora en el tercer asalto en menos de 5 días, siendo 2 fallidos. Eso sin contar otros al principio del mes y en diciembre. La columna parecía prometedora. Numerosos vehículos aplastaron la tierra invernal persiguiendo posiciones ucranianas. La artillería empezó a caer cuando ya estaban muy cerca, viendo las defensas enemigas. El problema fue que el bombardeo se volvió tan fuerte que los blindados tuvieron que retroceder, dejando a los rusos todavía a muchos metros del objetivo. Los hombres tuvieron que correr entre restos de metal y luego cruzar un campo abierto. Dispararon mientras corrían, confiando en la suerte para no ser alcanzados. Un lanzacohetes pasó entre ellos. 3 hombres lograron llegar a la trinchera. Atrás, los vehículos rusos se sumaron al cementerio metálico. Otra vez, la mecalímica alrededor. Una parte de los soldados vio la explosión de la artillería ucraniana frente a ellos, sintiendo que las esquirlas perforaban sus cuerpos. Druida vio que la situación no estaba nada bien. Una vez más, él empezó a evacuar a los heridos, pero los drones ucranianos ya habían llegado. La típica cacería de la muerte después de un asalto fallido comenzó. Solo, en medio del campo, con sus amigos heridos o muertos, Druida empezó a volverse cada vez más sobrio. La intoxicación de la guerra lo abandonó en esos últimos instantes, antes de que el dron lo alcanzara. La gracia de la guerra lo abandonó, sustituida por el fuego ucraniano. Evgeny Shipakovsky, alias Druida, falleció entre el 22 y 23 de enero de 2024 en un asalto a Novo-Ombreka-Límpica. Su nombre fue recordado en diferentes grupos rusos. Fue lamentado y luego olvidado, como normalmente sucede en la guerra.
Al final, el hombre puede enamorarse de la guerra, pero ella es voluble, olvidando todo y a todos en la medida en que los destruye. Faltarían varios meses antes de que el hombre Kalífica volviera a caer. Después de eso, los rusos siguieron avanzando, pero dejando atrás el cadáver del druida. Él dejó su testimonio sobre sus días de batalla con el infante de marina. Fueron días intensos, interrumpidos abruptamente, como tantas historias que esa guerra detuvo para que ella misma pudiera continuar.